Eh, Hola amigos, soy Carlos Garduño, ya ustedes me conocen, gracias por soportarme con mi voz chillona. Estoy aquí con Maritelma Costa, una autora muy reciente de La Criba. Vamos a hablar un poco del libro, de por qué nosotros decidimos invertir en este libro. Nos parece un recurso bastante valioso. Una de las premisas de nuestra editorial es esa, que si nosotros no estamos dispuestos a invertir en los libros, ¿cómo vamos a convencer al lector de comprarlos? Entonces, son libros que hemos comprado nosotros primero para todos ustedes. Amamos nuestros libros, los leemos 3 o 4 veces antes de mostrarlos al público. Eh, eso a veces atrasa las cosas porque pues no estamos en el mundo idílico de la literatura donde los libros se venden como pan caliente. Algunos sí, los más literarios, lamentablemente, pues no, pero lamentablemente para nosotros, no hay que culpar a nadie, se lee por voluntad. Maritelma Costa es medievalista en la Universidad de Nueva York. Voy a leer brevemente su semblanza. Ella ya tiene varias publicaciones hechas. Es una escritora bastante prestigiosa. Yo creo que todo el mundo la conoce aquí en Puerto Rico, pero por si alguien nos ve en México, que supongo que habrá bastante gente que también la conoce, pero es un poco una autora que merece más difusión. Entonces corro con su semblanza. Maritelma Costa nace en San Juan de Puerto Rico y tras residir varios años en Madrid, se radica en la ciudad de Nueva York a partir de 1978. Es autora de los poemarios Diario Oiray, 1997, De Tierra y de Agua, 1988, de Albión, 1987, y de la novela Era el fin del mundo, 1999. Allí la tenemos, por cierto. Además publicó Enrique Laguerre, una conversación, en 2000, y entre 1990 y 2013 media docena de libros sobre literatura medieval española y contemporánea puertorriqueña. Asimismo, es coautora de Las dos caras de la escritura, conversaciones con Mario Benedetti, Corti, Humberto Eco et al. 1988, y Caligrafiando, conversaciones con Clemente Soto Vélez, 1990. Ha participado en diversos encuentros literarios en Latinoamérica y en los Estados Unidos y publicado poemas y relatos en múltiples revistas. Su segunda novela, que comenzó como un cuento, se titula La bendición de Rosalía. Maritelma, hemos proyectado la lectura antes de pasar a las preguntas de un par de páginas. Si quieres hacerlas tú, pues estaremos muy agradecidos. Voy a comenzar con el inicio, las primeras páginas. El primer capítulo se titula Manuscrito hallado en un basement. Cuando los dueños del building me mandaron a botar los tereques del basement, no me gustó nada. En esas covachas se almacenaba cuanto objeto más o menos de valor había en el edificio desde 1917, cuando se inauguró. Algunos paquetes tenían etiquetas con el nombre del dueño o el número del apartamento, pero muchos no estaban identificados y solo Dios sabe cómo llegaron hasta aquí. Por eso fui posponiendo el trabajito hasta que no me quedó más remedio que meterle el diente. Mi jefe, Mr. Newman, dice que el alcalde le ha subido los taxes y le va a alquilar ese espacio a los grafiteros del barrio. Prometí pagarle a mi ahijada $10 la hora por ayudarme a clasificar lo que se guardaba en aquellos paquetes. Era una vaina. Teníamos que decidir a qué se le podía sacar unos chavitos
y que debía aterrizar en el camión de la basura. Eso sí, camuflado en las fundas negras de plástico que pongo en la acera 3 veces por semana. Está hablando un súper de un edificio. Mr. Bigman decía que no estaba dispuesto a desembolsar los miles de dólares que le clavarían los de 1.800 Bob Junk. Como David, hace poco que llegó de la romana, con su inglés machucado, aún no puede conseguir un empleo en Wendy's ni en McDonald's, aceptó, pero exigió usar guantes de látex y una buena mascarilla. Estaba segura de que en aquellas reliquias le esperaban legiones de microbios para caerle encima. Y ella, que viene de una ciudad tan pulcra de Santo Domingo, no estaba dispuesta a toparse con las sabandijas del Bronx ni a que se le dañaran las uñas que se acababa de pintar color verde chatre. ¿Un poquito más o para? No, está bien. Primero, quisiera comentar que, y se lo dije a Maritelma hace un momento, a mí me impresionó la agilidad con la que comienzan los capítulos. Normalmente, cuando a mí me toca ver un libro en sus primeros pasos, en el manuscrito, los primeros capítulos son lo más torpe. No porque no haya dominio de la pluma, sino porque cuesta trabajo arrancar. Y a mí me parece que entras inmediatamente en materia. Y otra cosa que quiero señalar, por ejemplo, de este capítulo y del resto de la obra, es que desde el principio los americanismos son muy abundantes, ¿no? Los regionalismos. Y creo que es un aspecto importante a rescatar en pues en un contexto en el que domina la Real Academia, ¿no? La Real Academia, bueno, sí tiene su diccionario de americanismos, pero por ejemplo, y me decía esto un doctor que trabajó conmigo, o al revés, yo trabajé con él muchos años, no hay un diccionario de españolismos. Lo cual es irónico porque hay más hablantes de castellano en América, ¿no? Que en España. Entonces, a mí me encanta este rescate de americanismos, muchos de los cuales yo no conocía, yo al estar trabajando esta novela. Sí, lo que sucede es que cada personaje habla, en Nueva York, y en Nueva York hay gente de toda Latinoamérica. Entonces hay personajes dominicanos. Ahora estaba hablando un dominicano y usa palabras dominicanas y frases dominicanas. Después va a hablar un puertorriqueño y va a usar puertorriqueñismo, es decir, para marcar al personaje, pues usa la lengua de su país. Él habla de su país, perdón. Sí, quiero recordarle a quienes nos estén viendo que pueden plantear preguntas, comentarios, estaremos atentos. Si no nos aparece aquí en la pantalla, en algún momento daremos un salto a las redes para leerlos y así la conversación se mantiene, ¿no? Entonces, Maritelma, si quieres pasar a otro fragmento para que nuestro público vea más o menos en qué nos estamos metiendo. Sí, este es un aspecto de la novela que gustó mucho a algunas lectoras. Y tiene que ver con Rosalía, que tiene un primer matrimonio que se disuelve porque el marido la acusa injustamente de adulterio y se le declara adúltera. Y luego ella se casa con un estadounidense que es un abusador. Entonces, y tiene que escaparse del abusador, escaparse de Puerto Rico en un vapor y de incógnito y llegar a Nueva York de incógnito. Una lectora me dijo, ¿cómo fue? ¿Cómo hizo?
Y yo le dije que yo tenía una alumna que hizo eso mismo, se escapó de República Dominicana, llegó a Nueva York, se cambió el nombre y con 2 hijos. Es decir, es algo que sucede y que en esta época sería más fácil, en el 1918. Entonces, ahora está hablando Rosalía, está en la voz. Y voy a leer 3 fragmentitos. Sé que Xavi, y el capítulo es el 4 y se llama Freddy, Flores y Primeros Golpes. Sé que Xavi se pregunta a menudo qué fue de mí, la abuela Rosalía que no logra recordar. Sé que sobre su gavetero ha montado una bóveda espiritual con mi foto junto a las de sus padres, su abuelo y su primer marido. Tiene presentes a todos sus difuntos y nos prende velas para dejarnos saber que aún piensa en nosotros. Además, es la única de la familia que va a los cementerios, nos lleva flores. Desde hace años desea saber dónde está mi tumba. Y en este jalón, en el contacto con doña Provi, antes de que nos disolvamos en la nada, antes de que la barca atraque en la ribera que se ve en el horizonte, haré un esfuerzo para que este mensaje llegue a Bea con claridad y lo pueda transcribir. En julio de 1918 tomé el vapor que me llevó otra vez a cambiar mi vida. Si en San Juan me convertí en una sombra por el adulterio, al llegar a los Estados Unidos no era nadie, no tenía nada y sobre todo no me tenía que ocultar. Un fragmentito de la violencia doméstica. Después de la boda, triste y anodina, me mudé a la calle Rafael Cordero, en San Juan. La casa era pequeña, la cocina daba al patio y en el fondo había dos cuartitos calurosos y sin ventanas. El de Mrs. Amy, la madre del marido, y el que pasé a compartir con mi segundo esposo. Pronto comenzó a insultarme, a pegarme. Decía que me merecía lo que me había pasado, que no servía en la cama. Algunas veces me obligó a hacer cosas que me dejaban llena de golpes, empapada en sangre. Y no podía gritar. Cuando terminaba, se daba la vuelta en la cama diciendo, "Start counting your days." Empieza a contar tus días. Aquellas noches no podía ni ir al baño a lavarme. Su mother tenía el sueño liviano y no perdonaba que se le despertase. Claro, a su hijito ni lo oía. Y yo agarraba el mantón de la abuela, me hacía un ovillo en el suelo y esperaba el amanecer. Pues en este momento, el Super y Grady comentan, porque ellos se encuentran en el manuscrito y comentan. Entonces esto es ahora en el presente. Rosalía está hablando del pasado, del año 18. Entonces es el Super y su ahijada. Madre mía, encima abusaba de Rosalía. Ese es Grady. ¿Recuerda Grady? Eran marido y mujer. No me venga con esa vaina patriarcal. El sexo tiene que ser consentido. Consentido. ¿Me entienden bien? Tenía razón. No lo había pensado. Sin consentimiento es abuso. Oiga, no ve que aquí hay un patrón. Cuando se habla de Francia, el buscón ese, la letra se jode. Sí, pero deja de estar diciendo malas palabras que te voy a tener que lavar la boca con jabón. Pasamos la página y todo volvió a la normalidad.
Bueno, estos dos fragmentos elegidos nos van a servir para hablar de lo que a continuación vamos a empezar a indagar, ¿no? Pero antes de empezar con esas preguntas, quiero saber yo, porque creo que es una constante, ¿no? Y sobre todo aquí cuando he preguntado, ¿a ti te resulta incómodo hablar de tu propia obra? ¿Cuánta Ah, no, distancia hay? ¿No? no, nada incómodo. Eh, Hay una distancia relativa, porque es una historia que se hablaba en mi familia. Entonces, da la casualidad que en este viaje, pues como que la chica que es guardiana de noche aquí en el edificio se llama Rosalía, y es como una maravilla. Es decir, yo estoy metida en la novela, y un día en la peluquería encontré a dos señoras que estudiaron con la hija de Rosalía en el Colegio de las Madres. Entonces, no tengo, no, hay ya distancia, porque esto lo empecé a escribir en el 2011 y ha pasado mucho tiempo y ahora estoy en otra cosa, muy diferente. Pero Entonces, entonces sientes, cuando te vuelves a leer, hay fragmentos en el que no reconoces tu propia escritura, o sea, te ves a ti mismo como una lectora, como si agarraras el libro de alguien más, es ¿no? que no me leo. Sí me sucedió cuando hace unos años volví a leer un pasaje de mi primera novela y había partes que no me gustaban, como palabras que no hubiera usado. Pero esto yo no lo leo aquí para Porque ustedes. es que te lo pregunto porque, bueno, entre esto que nos cuentas, que hay una cercanía, porque lo hablaban en tu familia, que alguien en el edificio se llamaba así, esas son versiones de una historia, la que tú estás planteando es otra. Tanto es así que dejamos una nota al principio, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto es ficción, ¿no? Y también las otras versiones. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso si volvieras a reescribir una página pasado mañana, tal vez tendrías una perspectiva diferente, porque lo vuelves a repasar. Carlos, yo ese libro, yo escribo y reescribo y reescribo y reescribo y reescribo. Es decir, para mí escribir es borrar. Entonces, lo trabajé tanto que ya no, ya está. Quizás dentro de 20 años, si estoy viva, y si lo miro, quizás como me pasó con la primera novela, diga, ay, esto pude haber dicho de otra manera, pero ahora mismo ya está, no, ya está. Alguien nos hace una pregunta. Roberta Shine pregunta, ¿en qué año vino a Estados Unidos Rosalía? Pues Rosalía llega en el 1918, que es en medio de la Primera Guerra Mundial. Y por eso ella va a Nueva York en un vapor que se llama el SS Carolina, que fue torpedeado por los alemanes, y ella sobrevive de milagro. Es una de las pocas sobrevivientes de ese Domingo Negro, que se llama el Domingo Negro, porque los submarinos alemanes hicieron naufragar como 10 vapores, porque estaban por el Atlántico. Entonces, vapor que veían, vapor que torpedeaban. Ahora, volvamos a una pregunta de nuestro guioncito. Tú sabes que la literatura tiene un carácter identitario, ¿no? Para nuestros estados nacionales contemporáneos. Hubo un momento de selección en algunos de ellos durante la conformación de los países. Sin embargo, bueno,
bueno, y además antes de que fueran los estados nacionales también había un carácter identitario. Por ejemplo, Cervantes hace su Parnaso, ¿no? Del Reino de España, y etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un libro escrito desde la migración. ¿Qué supone o qué abraza? ¿A qué se abraza la literatura escrita desde la migración, ¿no? Que tiene sus propios lectores. Esa es una. Y la otra, ¿no? ¿Qué contradice? ¿Qué pone en duda? ¿Qué tensiones hay en una literatura escrita desde una colonia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la que escribió Sor Juana. Entonces, bueno, son cuestiones que te dejaré. Bueno, voy a la primera pregunta de los estados nacionales y el carácter identitario de la literatura. Esta literatura, como dices, está escrita desde la emigración, y ese es un problema peliagudo, porque uno lee, yo por lo menos leo, porque me interesa saber más de un país. Entonces, de esta gente que está en los migrantes hispanos en Estados Unidos, pues no somos un país. Lo que pasa es que nos estamos conformando en una entidad análoga al orden mundial policéntrico que está surgiendo. Somos como un país dentro del país, un país pequeño dentro del país grande que es Estados Unidos, y un país en expansión demográficamente, sobre todo por la población mexicana. Entonces, estamos creando un espacio que una escritora dominicana, Josefina Báez, una escritora maravillosa, llama el NIE, porque ni es aquí ni es allá. Y un dramaturgo venezolano, él lo conceptualiza como el acullá. No es el allí, no es el aquí ni el allá, sino el acullá. Y desde el aquí, desde el acullá y desde el NIE escribimos y representamos a esa comunidad donde los elementos identitarios nacionales no son tan importantes como la aglutinación, pues, de dominicanos con venezolanos, con cubanos, con mexicanos, y esa es nuestra identidad. Como escritores. Hay lugares donde se estudia. El problema es que en Estados Unidos, los que, claro, como son anglohablantes, pues se ha desarrollado la latino literatura. Entonces se estudia a los que escriben en inglés, y a los que escribimos en español, pues no, pero bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo. Ahora hay una lectura en Governor's Island, hay una feria del libro en Queens, hay como muchísimas actividades de la comunidad hispana, y donde antes las fronteras nacionales, hace 30 años, eran más marcadas, y los puertorriqueños con los puertorriqueños, los dominicanos con los dominicanos, los mexicanos con los mexicanos, todo el mundo en su ranchito. Y ahora no, y gracias a una escritora cubana, Sonia Rivera Valdés, que empezó este empujón de que no, que somos lo mismo, y siempre estamos todos mezclados. Bueno, lo de la colonia, pues eso no la salto, esa pregunta la salto. Bueno, me encanta, ¿no? El planteamiento, ¿no? Se enseña la literatura de Estados Unidos en inglés, etcétera, ¿no? O en México se enseña en español, y hay una separación, letras hispánicas, letras mexicanas, ¿no? Letras argentinas, ¿no? Y finalmente en el currículo básico domina el apoyo estatal, ¿no? Ellos deciden qué incluir en ese currículo, y eso tiene mucho que ver con el canon, ¿no? Claro. Pero me encanta que después mencionas a algún
alguna iniciativa de resistencia, ¿no? Para colocar o para ver la literatura de otro modo. Todos somos lo mismo, dijiste, ¿no? Y justamente yo te iba a preguntar esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tomar esta característica identitaria, ¿no? Para plantear la literatura mexicana, la literatura tal, tomamos todos los rasgos históricos que compartimos continentalmente y planteamos la literatura no ya como literatura latinoamericana o literatura hispánica o iberoamericana o no sé, ¿qué tal si decimos que es la literatura de Abya Yala, este neologismo, ¿no? Con el que varios movimientos se están refiriendo ahora al continente, ¿no? Ya, yo tuve la suerte de estar con los cunas, que son los cunayala, desde donde surge el término. En la lengua cuna, este término viene de ellos. Es como un ideal, es como la gran patria bolivariana sin Bolívar, antes de Bolívar. Pero de todas formas, como decía al principio, como el continente es tan grande, si yo tengo curiosidad por lo que pasa en Chile, pues me leo a Nona Fernández, que tiene unos libros maravillosos y comprendo mejor el fenómeno Chile a través de, por ejemplo, Voyager. O si quiero contagiarme con la alegría de los brasileños, pues yo me leí todo Jorge Amado. Entonces, en ese sentido, las identidades culturales y procesos históricos que pasa cada zona, ¿no? Chile, que está de un lado de los Andes, zona del Río de la Plata, Uruguay, Argentina, ¿no? Brasil, producen interés en mí y entonces busco algo o me recomiendan algo y me aclara un poquito con las literaturas de Centroamérica, de los países centroamericanos. Entonces, una macro literatura es un lindo ideal, pero en la práctica, por lo menos en mi práctica como lectora, que yo leo mucho, pues puede funcionar conceptualmente y es una idea muy buena, porque es utilizar la lengua originaria para hablar de la literatura de la tierra nuestra. Pero en la práctica no sé. Y tenía una cosita que quería añadir, de escribir desde la emigración. Guinea, una de las Guineas fue colonizada por España y allí hablan español. Y hay un escritor, Donato Ndongo, maravilloso, que emigró a España y escribe en español porque es su lengua. Entonces es como nosotros en Estados Unidos. Es un africano escribiendo la experiencia africana en España. Pero no hay mucho como Donato. Mientras que sí hay muchos como nosotros. Está Josefina Báez, está Pablo García Gámez, está Sonia Rivera Valdés, está Margarita Drago, está Juana Ramos. Y todos estos son países diferentes: El Salvador, Argentina, Cuba, Venezuela y República Dominicana. Esa listita que di. No, a mí pese a que yo mismo soy migrante, ¿no? A mí me interesa mucho la perspectiva internacionalista desde hace tiempo, porque alguna vez se me quedó muy grabado yo ni me acuerdo bien, era en un volumen de las obras completas de Alfonso Reyes, donde él planteaba, y ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Que si lo mexicano existía no había que esforzarse, que eso iba a salir y se iba a notar, ¿no? Si es que había algo así, ¿no?
Entonces, bueno, pero independientemente de eso, ¿no? Yo como migrante en Puerto Rico, ¿no? Editando literatura puertorriqueña, sin estar pensando en el carácter identitario necesariamente, pienso en mí como individuo que dejó pendientes en México, ¿no? Que dejó cuestiones sin resolver, que se dijo a sí mismo, bueno, un día voy a volver y voy a hacer esto. ¿Qué tanto eso es una fantasía, Maritelma? Yo te lo pregunto desde la perspectiva ya de la novela, volviendo a la novela, porque entramos en un terreno más general de la literatura, ahora volviendo a la novela. Rosalía es una migrante. Rosalía es una migrante y Rosalía vuelve a Puerto Rico en el 30 y pico y se queda como unos cuantos meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses y regresa a Nueva York donde muere. Yo creo Entonces, que... ¿Ah? ajá. Pero eso es una vuelta como turista, ¿no? No es una vuelta como con un No, compromiso. Ajá. vuelve porque aquí están sus hijos, sus nietos, aquí está su familia, ya tuvo como, qué sé yo, 6, 7 hijos, pero no se acostumbra porque después que lleva 30, 40 años en un lugar, como que te haces al lugar y ya no eres ni de aquí ni de allá, eres de la cuya. Bueno, también te lo pregunto porque bueno, para quienes no han leído el libro, Rosalía está escribiendo desde el más allá, se está dictando su historia, mientras atraviesa estas aguas, ¿no? De la mitología griega en las que si cae perderá toda memoria de su pasado y de su vida, ¿no? Entonces el barquero la lleva y ella tiene otra experiencia al llegar a Nueva York, también atraviesa esta masa continental de agua, esta masa oceánica, ¿no? Y en el SS Carolina que mencionabas hace rato, bueno, sufre otro incidente más de su vida y cae al agua, ¿no? Entonces, esto me parece una especie de paralelismo que en realidad podría llevarnos a decir esto, ¿no? Uno migra y realmente cuando uno migra uno se pierde, uno está viajando al inframundo, ¿no? Está abandonando todo aquello que conocía y que quiere para llegar a un sitio donde no hay ningún lazo con nada, ¿no? Lo único que le queda son sus memorias. Y de hecho, en este ataque del submarino, ella pierde todo, pierde todas sus pertenencias, pero encuentra 3 monedas, ¿no? Después, entre la ropa que lleva puesta. Y esto, bueno, continuando el paralelismo, por eso te preguntaba si en realidad estas almas originarias realmente no vuelven. Rosalía no vuelve, hay gente que vuelve, eso, la experiencia son, Voy a colgar ese telefonito que está molestando. hay un telefonito. Pues sigo contándole. Pues Rosalía intentó volver y no pudo volver. Otras personas vuelven a su lugar de origen y se sienten cómodas y restablecen los vínculos. Este tema lo tocó magníficamente Quintín Rivera en su libro que ustedes publicaron. Sus vueltas y su vuelta final a Puerto Rico, las dificultades de encontrar un espacio, hacerse de un espacio. Eso lo describe, esa descripción es magnífica, es como perfecta. Pero él eligió, por lo menos hasta ahora, quedarse acá, volver. No. Ahora, voy a pasar a otro tema, ¿no? Respecto a la narrativa del libro. Cuando en los fragmentos que nos leíste al principio, ¿no? O sea, el primer capítulo,
Y después, respecto a los problemas de Rosalía con su segundo esposo, Francis Gibson, ¿no? Hay una intervención, y esta intervención se debe a que, bueno, en realidad la historia de Rosalía, como ya decía, está dictada desde el más allá, es un manuscrito, y este manuscrito lo transcribe la nuera de Rosalía, me parece, ¿no? Es la nuera. Y entonces sabemos de la nuera porque, no porque ella hable de sí misma o tenga una intervención o haga una nota al pie, sino porque Rosalía habla de ella. Entonces, realmente este personaje que está secuestrando una parte, ¿no? De lo que comúnmente nosotros, hay una trinidad que separamos en narrativa, ¿no? Que es la del autor, la del narrador y la del personaje. Son tres dimensiones diferentes. Entonces, bueno, Rosalía se presenta como narradora y como personaje, pero ella no está escribiendo la historia, ¿no? De hecho, hay algunos conflictos de pronto porque no sabemos si Beatriz no quiere escribir algunas partes, hay peleas, a Rosalía le preocupa que su historia llegue tal como ella la quiere llegar, presentar, ¿no? Entonces hay algo, hay una sustancia implícita que es rica para el lector, ¿no? Cosas que no se dicen, pero que uno sobreentiende, ¿no? ¿Tú crees que esta sustancia implícita eh, es, es una materia que puede manejar el autor a su antojo? ¿Crees que es algo que está allí siempre? Porque es importante para el lector tener esta puerta abierta, ¿no? Que es lo no dicho, pero que forma parte de la historia. Sí, lo que sucede es que la relación entre Rosalía y Bea, eso es allá entre ellas. Eso es como independiente de mí, yo simplemente lo escribo y dejo abierto a la imaginación del lector. Por ejemplo, esas sesiones espiritistas, en esa casa habían periquitos. Yo no hablo de los periquitos, yo describo la cocina. Entonces la gente pues se imagina lo que quiere imaginarse. De hecho, de esto de la libertad del lector, Carmen Ferreira, que fue una alumna mía que es de Paraguay, le encantó la novela y se entusiasmó con la novela y ha escrito una reseña que va a publicar próximamente. Entonces, Carmen de momento un día me escribe, ¡ay, soñé con Rosalía! ¡Rosalía se cayó al agua! Y a mí me encantó. Ella tiene su Rosalía. Bueno, ella siguió escribiendo, ¿no? Por allá mientras dormía. Eso es, bueno, a mí me pasó porque yo de pronto quería saber si en realidad había fragmentos escritos que Rosalía no sabía que estaban escritos, ¿no? Por una cuestión editorial, por los colores que añadimos, ¿no? Pero esa también es una historia que yo me estaba contando como editor, ¿no? Las posibilidades de que eso estuviera ocurriendo y las implicaciones, ¿no? Y cómo yo podía manipularlo. Pero sí, o sea, uno se cuenta también su parte, ¿no? Sobre esto, bueno, en los dos fragmentos que leíste, que ya vimos que es una novela complejísima, que aparte de que tiene otro escritor, que no es Rosalía, que es una narradora en primera persona, hay otro narrador en primera persona, que es el padrino de Grady. El padrino de Grady es quien encuentra el manuscrito cuando está haciendo la limpieza, y de pronto, al principio, él abre la novela, ¿no? Pero después pasa a segundo plano y él y su sobrina Grady se convierten en comentaristas. Es algo así como lo que ocurría en los teatros, en el Teatro de los Siglos de Oro, ¿no? Que había unos personajes que comentaban la trama principal para dar descansos, etcétera. Pero aquí está la particularidad de que estos personajes
no están, su vida no está basada en el manuscrito, ¿no? Atraviesan otras cuestiones, están preocupados por salud, por amor, ¿no? Encuentran otros objetos en el basement y también se convierten en una preocupación, ¿no? Entonces, de pronto parece que estás colocando una égloga en prosa, ¿no? Porque bueno, ellos están filosofando, y no tienen esta vida idílica, ¿no? De los pastorcillos, que supuestamente era fácil, ¿no? Ellos están trabajando, el padrino de pronto ya no puede caminar, ¿no? ¿Qué tanta distancia realmente nuestra literatura ha marcado con el, pues con los siglos de oro, ¿no? Con Don Quijote, ¿no? Yo creo que bueno, yo en eso, yo practico artes marciales chinas y creo, un poco sigo la filosofía china, la idea de la gran durée, el largo periodo. Cervantes fue ayer y todavía estamos bajo Cervantes, dentro de Cervantes y con Cervantes. Conservantes, no conservantes de conservar, sino con Don Miguel. Y de hecho, había momentos en que yo estaba escribiendo y no sabía cómo poner los guiones de los diálogos y eso, mi profesor que me dirigió mi tesis, que era mi amigo y que era una maravilla y que falleció desgraciadamente de enfermedad y mayor, claro, me decía, vete al Quijote y mira cómo está en el Quijote. Así que esa era la referencia. Y luego lo de las églogas, que eran estas conversaciones de pastores idealizados, sí tiene algo. Lo que pasa es que los pastores se idealizan a partir del siglo XVI. En el siglo XV, es decir, para la gente normal, antes del descubrimiento de América, los pastores eran lo peor de la sociedad, y de hecho en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que está escrito ahí cerquita del descubrimiento de América, en la copla 14 dice: así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores eperlados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganado. Pobres pastores de ganado, lo opuesto a los papas y los perlados, y el súper, un trabajo sin prestigio. Así que son como pastores de la égloga, pero los pastores antes de la idealización. Sí, sin Arcadia, ¿no? Sin Arcadia, sin prestigio. En el Bronx. Ajá, porque después eran nobles en realidad, eran, sí, pastorcillos, ¿no? De pronto me parece que hasta Cervantes se burla en el Quijote, ¿no? De esa forma de ver a los pastores como si estuvieran bien vestidos, ¿no? Como si no olieran mal de estar todo el día en el campo y cuidando cabras, ¿no? Ahora, bueno, ajá. Otra cuestión, ¿no? Que a mí me parece muy interesante en el libro, la justicia, la cuestión de que, bueno, Rosalía ya está en el más allá, pero decide abordar la escritura para hacer justicia. Es una forma en la que se ve esta trascendencia tradicional de la literatura, ¿no? Entonces, sin embargo, de pronto hay intervenciones de ese segundo marido, Francis Gibson, del que también leí. Sí, cuando se mete el espíritu. Él se pelea, él quiere su parte de la historia, no quiere que solamente se cuente la versión de Rosalía, y hay ahí unas batallas espirituales, ¿no? Entonces, esto me hizo pensar un poco en la forma maniqueísta en la que vemos el mundo, ¿no? El bien y el mal, el blanco y el negro, y te decía por allí en el guioncito que te mandé, ¿no? Que eso es una cuestión que ya tenemos que evitar, porque asociar el bien con el blanco y el mal con el negro, pues puede ser racista, ¿no? De pronto apoya
nociones del mundo que se basan en los colores, ¿no? Y Sí, tendríamos que estar evitando ese tipo de expresiones, ¿no? Pero se sigue haciendo, ¿no? no, Este, claro. Esta polaridad blanco-negro es básico en la novela porque es honor versus vergüenza. Ella quiere que se le recuerde como alguien honorable, no como la vergüenza de la familia. Y eso ustedes lo marcan con el verde y el negro, que marca las diferencias temporales, pero también es una dicotomía. Eh, y el Gibson era un blanquito. pero bueno, Gibson quiere su parte de la historia y en ese sentido, bueno, eh, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué tanto esta noción de la justicia objetiva, ¿no? ¿Qué tan justa es esta noción de la justicia objetiva o qué tanto sentido tiene, ¿no? No, Finalmente, no hay justicia objetiva, la justicia siempre es subjetiva, tiene que ver con cada caso, con cada vida. Pues del Gibson, pues que alguien escriba. Y del marido de Rosalía también se está escribiendo. Yo no, otras personas. sí, o sea, y eso plantearía nuevas versiones, ¿no? Nuevas perspectivas, ¿no? De la historia, cada una con su aporte o su idea de justicia, ¿no? Sí, lo Bueno, que y pasa, hablando de justicia, ajá. lo que pasa, como dice Rosalía, me dijiste que tenías tierra y solo la tenías debajo de las uñas. En, en, en la casa de puertorriqueño que tiene dos rituales y de momento va Grady, va el padrino y está el de la casa. Entonces, de momento, a Grady se le mete el espíritu de Rosalía y al Super se le mete el espíritu de Gibson y empiezan a pelearse y a golpearse y a decirse malas palabras porque están poseídos, ¿no? Y me fui. No sé por qué estaba hablando de eso. Bueno, también hablando de justicia, ¿no? En la literatura Ya, normalmente. ¿Qué pasó? entonces ella entonces no hay documentos del Gibson, el único documento que existe es ese matrimonio, mientras que el documento de Rosalía hay y documentos de mucha gente hay, pero el Gibson no aparece ni por los centros espiritistas, aparece en el centro espiritista. Es decir, es un personaje menor, que siempre fue menor. Mientras que mi Rosalía, pues, era mayor. Bueno, pero para la mamá de Francis, no, él no, él es el personaje principal seguramente, ¿no? Era hija que odiaba a los católicos, que era una protestante, que no se lavaba el pelo, que andaba con la greña. Bueno, ahorita que de pronto te perdí porque no te escuchaba bien y no sabía que estabas buscando una idea, ¿no? Pero la pregunta que había empezado a hacer en ese momento era que era otra vez relacionada con el tema de la justicia, ¿no? Normalmente cuando en narrativa o en un cuento, en literatura, ¿no? Hay un nudo, ¿no? Que suele ser un problema y que después se va a desenlazar, ¿no? Y si
Y si esa versión literaria que estamos consultando es más compleja, bueno, hay nudo sobre nudo sobre nudo, y se espera que haya un desenlace. Sin embargo, en La bendición de Rosalía, pues Rosalía ya está escribiendo su historia, ya, o sea, no se resolvió, ¿no? Ella está buscando la justicia porque no se resolvió, ¿no? Y eso me llama la atención, porque No pienso se resolvió, no se resolvió en vida de ella. ajá. Y por eso enloquece, la meten en el manicomio y le hacen la lobotomía y muere. Bueno, y esto justamente me lleva a pensar en que esta forma de presentar los problemas, ¿no? Suele a veces ocultar su carácter sistémico, ¿no? Porque como son nudos, parecen muy particulares. Entonces, hablando de cosas que he leído, a veces me han tocado cosas indeseables, ¿no? Que no resultan luego tan indeseables, ¿no? Al principio digo, ay, ¿a poco voy a leer esto? Una vez me tocó en el Fondo de Cultura Económica leer unas memorias, un libro de un rector de la UNAM que se llamaba Brito Fucher, y Brito Fucher era fascista. Entonces, pues me daba alergia leer a un fascista, ¿no? Pero Brito Fucher hizo un planteamiento interesante respecto al gobierno mexicano de aquella época. Él dice, bueno, este gobierno se presenta muy democrático y en realidad no lo es. No lo es y encubre sus crímenes y los presenta como si fueran delitos de orden común. Al presentarlos como delitos de orden común no parecen crímenes de Estado, parecen crímenes entre particulares, problemas vecinales que luego caen en asesinatos. Eh, Eso era una biografía de este lector, ¿no? Lo que pasa es que aquí me quedé solita, así que sigo hablando. Esta es una historia, pues son muchas historias y son de ficción, y al final el lector tiene que elegir cómo llega finalmente Rosalía a su destino, pero ahí ella llega súper acompañada, no llega sola, ella va en un barco y luego llega a su destino, la escoltan 2 barcas más, así que llega protegida, llega esa protección que no tuvo durante la vida, pues la tiene al final de la vida, antes de llegar al mundo de los muertos, es decir, antes de que termine ese viaje por la laguna. En este tema de la justicia que Carlos proponía, en la novela hay una intersección de injusticia o un manojo de injusticia. Rosalía y su marido, los problemas, la injusticia de migración, los abusos en la fábrica, que me han quedado aquí en la industria de los restaurantes son para ellos. La situación de los pueblos originarios, algonquines, la ley de la bolsa de migración mexicana a trabajar en la agricultura. Ahí son todas injusticias que están ahí en las diferentes historias que se juntan en la novela. Entonces, el mostrar la injusticia, no solo de Rosalía, sino la injusticia que ella vivió y que ella vio como las otras personas las vivían, pues como que se abre a injusticia
y a las injusticias de los emigrantes de hoy, de Grady y de Super, que están gentrificando el barrio y ya no hay donde, está cerrando las farmacias. No sé si esto responde a tu pregunta, Carlos. Bueno, no sé desde qué parte me fui. Sí responde mi pregunta, pero no escuché. Si ya hablaste del modo como particularizando estos problemas, haciéndolos, acercándolos a la vivencia propia, ¿no? No solamente en las novelas y en la literatura, sino en la vida cotidiana. Nos olvidamos de que tienen un origen sistémico o sea, ¿qué tanto al ver la literatura como esta forma de deshacer nuditos, nos olvidamos de que en realidad hay cuestiones en el mundo que están, pues son problemáticas por sí mismas y generan generan problemas particulares, ¿no? Que parece que son vecinales, ¿no? Pero están ocultando realmente algo, están ocultando a un responsable que puede ser el propio Plantear Estado, ¿no? nuditos, plantear nuditos que no movemos, y de hecho en cierto momento Rosalía la gente y la gente que ayuda en gente, como ella decía, de color. Es esta gente a quien ella aprendió en Puerto Rico en la clase social que vivía y complicado. Ella con su educación, su formación, allá mayor casada en San Juan, la formación rapid. Bueno, estábamos hablando de esta forma de invisibilizar, ¿no? La próxima pregunta que le voy a hacer a Maritelma ahora que regrese, ya regresó. A ver, un momentito, porque todavía no está el micrófono ni la cámara. La señal suele ser inestable. Aquí estamos esperando. Bueno, estábamos hablando de esta forma de invisibilizar, ¿no? De particularizar, de pensar que lo que rodea a uno... Sino que lo pongo ahí como en primer plano. Ahora lo mismo. Ahí estamos. Es que, no sé, de pronto nuestra conexión es inestable, pero me parece que ahora es la tuya. No sé si tú me escuchas bien. En cualquier momento te puede ir y puedes con velas. Por si acaso te va a decir. Ay. Bueno, si llega a irse la luz, no te preocupes que nos avisas por teléfono y nosotros hacemos una pequeña conclusión. De cualquier forma, ya casi llegamos a la última pregunta, ¿no? La última pregunta. Hola. Uy, sí, me escuchan. Sí, ahora te escucho. Hola. Es que de pronto hay como estática. Me preocupa más que tú no me escuchas, porque mira, una vez tuvimos una presentación y estuvimos 5 minutos así, viendo si el otro nos estaba escuchando, y de pronto después fuimos a ver los comentarios, y los que teníamos una percepción de estar hablando entrecortado éramos nosotros nada más, todo el mundo estaba escuchando perfectamente. Pablo García Gámez nos dice que se oye entrecortado. No sé si yo la responda. Ajá. Una parte de esa pregunta que tú me mandaste es
el consejo si se lo daba a tu enrutador en su wifi. No tengo wifi, yo estoy aquí con el teléfono. ¿Me estás escuchando? Ahora te escucho bien. Hace un momento no te estaba escuchando nada bien. Había un comentario ahora que justo nos estaba diciendo que se oye entrecortado, pero yo le iba a preguntar si nos oímos los Claro, dos ya igual. no estoy en vivo. Yo te estoy escuchando y estamos en vivo. Pero Aurea María Sotomayor nos pregunta, nos hace la misma observación, que la imagen se daña y se oye entrecortado, pero quería preguntarles a quien nos está viendo si solamente es la mía o solamente la de Maritelma o las dos. Leer en la lengua en que va a escribir. Escribir en español, leer en español, con tu 7 llaves. Y lo otro, pues que borrar es muy importante. Es lo más doloroso y a veces tirar una basura es traumático, pero hay que borrar. Eso sería otro consejo: leer mucho y borrar mucho. Bueno, ahora voy a hacer una aclaración al público, porque alcanzaron a escuchar esta recomendación de leer, leer, leer y borrar y borrar y borrar, pero no escucharon el contexto. El contexto es, y la pregunta era, ¿no? Que yo te las planteé previamente. ¿Qué recomendaciones tenías para los escritores jóvenes que estaban comenzando a hacer sus borradores, ¿no? A hacer sus textos? Entonces, esa recomendación a mí me parece muy buena, no enamorarse de las palabras de uno, ¿no? Porque a veces uno pone, uno batalla ya contra la hoja en blanco y uno se va muy satisfecho, ¿no? Y uno no se atreve, no quiere que nadie lo toque, pero el primero que lo tiene que tocar es uno. Entonces, bueno, ya estamos llegando, al final de la presentación. Esta última parte se entrecortó desde las dos últimas preguntas. Yo sé que tienes por allí escrito el texto, para que no te ponga yo a trabajar y quienes estaban interesados en ver, me gustaría que nos mandaras o nos pusieras en los comentarios esos textitos de las dos últimas preguntas, ¿no? Para que quienes no alcanzaron a escuchar bien, pues puedan atender. No había interés en estas preguntas. Antes de esto, Alejandro Medina Colón, que era el comentario que no había leído, nos decía que le encantaba esa manera de entender la literatura como un gran periodo, ¿no? Entonces, yo agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando. Estamos llegando, nos prolongamos. La idea era hacerlo en media hora, aún así es la presentación más corta que hemos tenido aquí. Yo le agradezco todo a Maritelma, la confianza por confiarnos esta novela. Le digo que estamos en las fases iniciales porque nosotros hemos estado en una carrera editorial por la supervivencia, estamos alcanzando por fin la sostenibilidad, ¿no? Les recuerdo que el libro está disponible en librerías, en Laberinto, en Norberto, en El Candil, ¿no? Lo tenemos en la página de La Criba y lo tenemos en Amazon. Y bueno, no sé, Maritelma, si quieras añadir algo más, parece que ya se estabilizó la conexión. Pues no, darles las gracias a ustedes y por la confianza también y por ese trabajo maravilloso que han hecho. Los libros son casi artesanales. La calidad del papel, la calidad de la impresión, el cuidado del diseño es bien bonito.
Cuando uno lo compra por Amazon es un poco diferente. Es mejor comprar lo que hace la criba. Gracias. Pero si no hay que ir a Amazon. Nosotros seguimos aprendiendo el arte de la impresión y de la encuadernación. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Maritelma, y buenas noches. Descansen todos y estamos a su disposición. Gracias. Compren el libro. Gracias. Compren el libro. Hasta luego.